Hola, bienvenidos a este ejemplo para crear bases de datos. Bueno, tenemos que tener instalado el MySQL Server. Como podemos ver, aquí está el programa, el comunicador, o sea, el que hace de puente para ser el host, y un comando que sirve para crear bases de datos desde un código de texto. Por ahora vamos a trabajar con la aplicación del MySQL. Bien, estamos aquí, aquí está el servidor del MySQL Server. Aquí podemos verificar para agregar otro servidor. Bueno, podemos poner un nombre, testeamos la conexión y ponemos la configuración la contraseña que tenemos predeterminada para acceder a los servidores. Como puede ver, la conexión se mantiene segura. Le damos OK y se crea el servidor con un IP y con el usuario root como le tenemos, y se abre. Ahora, muy bien, para crear una base de datos existen se puede decir dos diferentes caminos, en el cual podemos crear vía código de programación, o simplemente que este programa nos brinda para crear una base de datos de una forma más sencilla. De momento voy a crear de la forma más sencilla y les explico ahí, y luego ya les muestro el código de programación. Nos vamos a crear una nueva base de datos. Le ponemos ejemplo. Listo. Seleccionamos el UTF-8, que es el más común, y aquí generamos en general CI, ya que este es el que nos permite agregar ñes y tildes. Aplicamos, damos OK, y como podemos ver, este es el código de programación que podemos crear a través de una hoja en blanco. De momento le damos a aplicar y se ha creado. Como podemos ver al lado izquierdo, ahí dice ejemplo. Finalizamos aquí. Y si es que tenemos alguna duda de que estamos ejecutando alguna línea de código mal, abrimos acá y revisamos las acciones que estamos aplicando. Aquí revisamos que siempre nos salga con el check para que esté de una manera correcta ejecutado. Bien, una vez creado, como les dije, aquí podemos agregar las líneas de código para crearlo de manera de programación. Bueno, de momento estamos trabajando en ejemplo y ahorita vamos a crear una tabla. Ya está creada la base de datos. Listo, ponemos el nombre de la tabla. De momento yo voy a hacer de asignaturas. Los comentarios vamos a hacer de registro de datos. Listo. Como podemos ver, aquí está con un date. Ahora bien, vamos a crear en column name, vamos a crear las variables respecto a las que vamos a querer utilizar. Aquí yo voy a ocupar la asignatura. Y en dato vamos a dejarle en int. Aquí tiene que ser siempre la seguridad primaria. Y vamos a seleccionar la casilla de not null, la cual no nos deja que quede el valor, el texto vacío, la información. También podemos seleccionar el autoincremento, ya que como es una variable que se registra en base a los registros que tenga, entonces podemos seleccionar esa casilla. Vamos a agregar una segunda variable, la cual va a ser nombre, y en la cual le vamos a dejar igual en bchart, y vamos a seleccionar la casilla nuevamente de not null para que no quede vacío. Y aquí vamos a poner
una descripción, la cual vamos a seleccionar en una variable de modo texto. Aquí texto. Entre paréntesis vamos a poner el límite de caracteres que queremos que nos describa el usuario al poner esto. Y listo. Sería todo dentro de la creación de variables de la base de datos. Aplicamos los cambios, seleccionamos OK. Y como expliqué anteriormente, aquí podemos ver el código de programación para crear vía código la base de datos y la tabla. Yo voy a copiarle y de momento le dejamos en aplicar. Se creó correctamente la base de datos, finalizamos y vamos a la tabla, vemos las columnas que son las variables y ahí están las que creamos. ¿Podemos crear muchas más? Sí, pero de momento, como es de ejemplo, voy a crear solo 3. Listo. Para ver, vamos a visualizar la tabla y así se estaría observando. Como no tenemos registros hechos, entonces no nos sale ninguno. Aquí podemos agregar un filtro, buscar de toda la información de los registros que se haga, pero como es un ejemplo y nadie accede a la base, entonces no tenemos ningún registro. Y como aquí queda creada la tabla, podemos seguir aumentando variables de este modo, la creación de la base de datos, y como les expliqué aquí en una hoja en blanco podemos ejecutar una tabla o lo que queramos ocupar en base de datos a través de códigos. Por ejemplo, yo le copié el código que nos genera automáticamente y con esto nos generaría una tabla de manera de código. Pero lo que brinda este programa es la facilidad de crearlo así para no meternos en los temas de códigos. Y eso sería todo y muchas gracias por su atención.